Muy buenos días. Les invito por favor para que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 18, por favor. Vamos a compartir de los versículos 18 al 25. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 20. Vamos a ver esa primera parte y los otros versículos de la segunda parte. Leemos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mis hermanos, una consideración, llamémoslo así, digamos, pastoral, práctica, para que podamos entender, según el versículo 18, está sujetos, porque la Escritura utiliza en algunas ocasiones estar sujetos o someterse. Resulta ser que la palabra en nuestro castellano pareciera que son diferentes palabras, pero en el griego es la misma palabra, hipotazo. Entonces vamos a proponer una proposición de entender el concepto de sujetarse y someterse que nos va a ayudar muchísimo de esta manera. Sujetarse, les propongo que lo entendamos como esa disposición interior del corazón que con confianza se entrega al orden y diseño que Dios ha establecido. Es decir, esa disposición a un principio de autoridad. Reconocer que Dios es orden, que Dios organiza todas las cosas en su creación, reconociendo que Él puede expresarlo, este orden, este diseño, que solamente viene de Dios, este principio de autoridad, por medio de autoridades delegadas, sin hacer a unos más valiosos que otros. Entonces, sujetarse a esa disposición a Cristo, al Señor, y al principio de autoridad que Él ha establecido, donde nosotros reconocemos ese principio de autoridad porque reconocemos que Dios es Señor sobre todas las cosas. Bien, Él pone las reglas, por decirlo de alguna manera. Someterse, ahora sí, van a ser esos actos visibles que se dejan ver de esa sujeción que no se deja ver, que es una disposición del corazón. Entonces, cuando yo ejecuto un acto visible de respeto, de obediencia, de acatar reglas o normas, ustedes van a ver que estoy ejecutando esa acción, pero eso deja ver algo que primero está en mi corazón. Una sujeción confiadamente a que Dios ha establecido un orden, ¿verdad? Entonces, someterse son actos visibles de obediencia y servicio hacia esas autoridades en la medida en que permanecen dentro de los límites del Señor. Porque puede haber sometimiento o puede haber sujeción a Dios sin sometimiento a una autoridad delegada, bien, si esa autoridad delegada no cumple con el propósito del principio de autoridad. Bueno, recordamos recientemente cuando estudiamos Hechos, un libro precioso, ¿verdad? Cómo los apóstoles no se sometieron a la autoridad delegada por sujetarse al principio de autoridad que tiene un propósito específico: bendecir, proteger, servir a los otros. Puede haber sometimiento, un acto visible de obediencia, por sujeción al miedo, por sujeción al control, por ejemplo, por sujeción al temor de ser maltratado. Es posible que una persona se someta, repito, y se está sujetando a algo. No se está sujetando al principio de autoridad que tiene un propósito específico: proteger, etcétera, etcétera. Sino que se está sometiendo porque se sujeta al miedo. Y este tipo de sujeción no edifica a ninguna de las partes. Porque si nosotros no nos sometemos a una autoridad que no representa la voluntad de Dios, y cuando yo bendigo esa autoridad
¿Qué significa que yo estoy bendiciendo? ¿Estoy diciendo bien o estoy diciendo bien las cosas? Entonces yo cuando denuncio la falta de una autoridad que no se sujeta al principio de autoridad del Señor, estoy bendiciendo a esa autoridad. Cuando yo señalo algo que no está bien, estoy bendiciendo a esa autoridad que está ejecutando mal su principio de autoridad. Estoy bendiciendo. Entonces, si yo me sujeto al miedo, el miedo me paraliza. Si el miedo me paraliza, yo no voy a bendecir a la autoridad que está ejecutando mal su cometido o su llamado. Por eso es que mientras conservemos la sujeción al principio de autoridad de Cristo, nosotros tenemos los recursos, por ejemplo, la valentía, la firmeza, para bendecir a una autoridad que no está siendo reconocida por el propósito de Dios de autoridad. Es importante que nos quede claro esto. ¿Qué significa cuando yo estoy bendiciendo a una autoridad que está haciendo mal las cosas? Porque estoy denunciando que su principio de autoridad está distorsionado. Por ejemplo, los apóstoles bendijeron a las autoridades del concilio que les decían no predicar el nombre del Señor. ¿Cómo los bendijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí no estaban siendo rebeldes a la situación. Estaban siendo de bendición para una autoridad que no estaba cumpliendo su propósito. Bien. Exponer, denunciar, bendecir, ¿verdad? Un principio de autoridad difícil de soportar, como dice el versículo 18, criados estén sujetos con todo respeto. Sujetarse con todo respeto es sujetarse ¿a qué? Al principio de autoridad. Con todo respeto a Cristo, con toda confianza a Cristo. Y desde esa sujeción confiada, nosotros vamos a ejercer el sometimiento al que estamos llamados como consecuencia de esa sujeción confiada a Cristo. No importa, o principalmente si la autoridad no está ejerciendo su función. Esta sujeción no va a llevar a un sometimiento con una autoridad difícil de soportar, no va a llevar a un sometimiento caracterizado, por ejemplo, con el insulto, con la murmuración, con el desprecio, con el irrespeto, a pesar que la autoridad sea difícil de soportar, sino que vamos a someternos desde actitudes internas específicas. Por ejemplo, nos sometemos a la autoridad llamando injusto y reconociendo algo injusto, un trato injusto como injusto, básicamente. Algo injusto es injusto. Y con esto nos estamos sometiendo, sujetando primero al principio de autoridad, y cuando nos sometemos lo expresamos diciendo esto es injusto y no lo voy a acomodar en mi vida donde ha venido el evangelio del reino de Dios y donde un valor del reino de Dios es la justicia. Entonces yo no voy a acomodar la injusticia en el reino que ha llegado a mi corazón. Y con eso estamos demostrando que nuestro corazón está sujeto al evangelio del reino de Dios. Una manera de no someternos equivocadamente, eso es importante, no espiritualizar el sufrimiento. Es decir, Dios quiere que yo sufra. Y ahora vamos a reforzarlo en la segunda parte. Dios quiere que yo sufra desde la injusticia. Y luego, no ocultar la injusticia. Digamos, si nosotros vemos, acompáñame en el texto 18, de nuevo. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si Pedro escribe esto, es porque recibió la noticia de criados que tenían amos difíciles de soportar. Entonces, significa que estos criados estaban sujetando correctamente a Cristo, denunciando amos difíciles de soportar. Por eso es que Pedro lo escribe para animar a otros creyentes. Porque unos creyentes sí denunciaron que tenían amos difíciles de soportar. Y en la comunidad de fe que se reunían, muy posiblemente, pedían ánimo unos hacia otros.
En medio de todo esto es importante que entendamos igual los principios de sujeción a Cristo. Un principio es que la acción, lo que tenemos que hacer, nunca es sustitución. Hacer algo en contra de la injusticia nunca es sustituir el principio de autoridad o la persona delegada, digamos, que se ha puesto en ese espacio de autoridad. Por ejemplo, el hijo no es llamado nunca a sustituir a su padre, aunque su padre falle o sea difícil de soportar, por ejemplo. Ni la esposa sustituir al esposo. El criado no será amo, será criado, ni el amo podrá usurpar el lugar de Cristo. Por eso decimos que acción, hacer algo en contra de la justicia, nunca es sustitución. Era posible, mis hermanos, que en el primer siglo era posible que un criado, de los que Pedro está hablando en 18, formara parte de una congregación de fe en una casa de oración donde también su amo formaba parte de esa congregación. Era posible. Y era posible que este criado llegase a tener más crecimiento espiritual que su propio amo. Inclusive que fuera un líder espiritual de su propio amo, digámoslo así, en el espacio iglesia. Pero en el espacio social, el criado seguía siendo el criado del amo y el amo del criado. Esto va a explicar el someteos unos a otros que nosotros leemos constantemente en Efesios 5:21. Por ejemplo, yo en este momento, el Señor me ha delegado para tener un principio de autoridad, estoy aquí hablando, exponiendo la Escritura, con un propósito específico, edificar y servir. Si yo, por ejemplo, voy a Levanta y entro al parqueo de Levanta, ahí hay otro espacio de autoridad con la persona que acomoda los carros. Y él me va a decir, no se estaciona acá, sino que estaciones acá. Como mi principio de autoridad en espacio iglesia no es universal, yo no puedo decir, hoy prediqué el domingo, a mí nadie me va a decir dónde me voy a acomodar en el carro. Porque yo me someteos unos a otros. Si la persona estuviese aquí, se está sometiendo en este espacio iglesia. Cuando yo me someto a su espacio de autoridad, yo me someto a esta persona que me dice dónde acomodar el carro. Y ahí nos estamos sometiendo unos a otros. ¿Qué es el abuso espiritual? Cuando en el espacio iglesia la persona pretende controlar la vida de la persona en todas las áreas, en vez de su llamado, que es edificar la conciencia de la persona para que se entregue a Jesucristo. Cuando Pablo le escribe a Filemón, por ejemplo, por su criado Onésimo, en el versículo 16, le pide que lo reciba no como un criado, sino como un hermano amado, que fue instruido por Pablo, que estuvo, es más, un colaborador de Pablo. Pero cuando Onésimo llega con Filemón, Filemón iba a seguir siendo el amo y Onésimo el criado. Que no lo trates como un criado, que lo trates como un hermano, pero no significa que va a haber un cambio de jerarquía, porque el Señor es orden. Pablo al decir en Gálatas 3:28, ¿verdad?, que ya no hay esclavo ni libre, no anunciaba que el evangelio del reino vino a eliminar cargo de autoridad, sino a vivirlo desde la nueva identidad en Cristo para que se conviertan, y me gusta mucho esta línea, en espacios relacionales de justicia y servicio. Ser libres en Cristo no significa que el principio de autoridad va a allanarse, no. Ser libre en Cristo significa que las cosas cumplen su propósito, como en Génesis 1. Las cosas son según los propósitos de Dios. Entonces la autoridad tiene un propósito. ¿Cuál propósito? Un espacio relacional de justicia y servicio entre muchos otros. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, sometimiento, que por cierto, sumisión viene de una palabra que significa misión de apoyo, submisio, misión de apoyo. Sometimiento es totalmente contrario a no hacer ni decir nada en contra de la injusticia y del maltrato. Es exactamente lo contrario, someterse. Ya vendrá el capítulo 3, cuando va a hablar de un espacio de autoridad, que es el conyugal, donde en muchos campos se ha malinterpretado la sumisión de la esposa.
como decir, la esposa se somete al esposo desde no decir nada. Si eso hace la esposa, no es misión de apoyo hacia el principio de autoridad. Entonces es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque no hacer ni decir nada desde una falsa sujeción, es decir, una sujeción desde el miedo, desde el control, desde el temor, desde una falsa espiritualidad, distorsionada espiritualidad. ¿Qué está haciendo esto? Está distorsionando el principio de autoridad que el Señor ha delegado en su creación. Notemos el versículo 20, porque el llamado es sufrir haciendo una acción. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo, no aguantando pasivamente, si haciendo lo bueno sufrís, y ahora sí, y lo soportáis. Esto ciertamente, hacer lo bueno, es aprobado por Dios. La forma de sujetarnos al principio de autoridad, mis hermanos, ya está revelada. La esencia de nuestra sujeción, de nuestro corazón, sujeto a Cristo, es: lo malo se vence con el bien. A eso a lo que nosotros estamos siendo llamados a sujetarnos. Nos sujetamos a Cristo, por supuesto. Ahora, abramos cortinas y entendamos todavía un poquito más qué significa sujetarnos a Cristo en el contexto de la autoridad. Sujetarnos a su principio, al principio de autoridad. ¿Y cuál es el principio de autoridad? ¿Cuál es el sometimiento al que estoy siendo llamado? Vencer lo malo con lo bueno. Esa es la lucha primero que se libra en nosotros, en nuestro corazón. Antes de ver qué hago en contra de la persona que me está haciendo una injusticia, primero tengo que velar por mi corazón. Estoy llamado y capacitado para denunciar lo malo con lo bueno. Pero no estamos hablando de un caso esporádico donde nos sintamos emocionalmente bien para esto, donde la semana siguiente seguimos con los mismos patrones. No, estamos hablando de un principio ya establecido, arraigado, que va progresivamente evidenciándose más y más en nuestro corazón. Es una identidad, es una forma de vida hacia todos los espacios de autoridad con que nos encontremos nosotros en la vida. Entonces, somos llamados a sujetarnos para permanecer fiel bajo presión. Cuando una persona sufre maltrato o injustamente en un área laboral, relacional, etc., si la persona se mantiene fiel al responder con lo bueno, lo malo, ¿qué va a lograr? Evidenciar. Es como una luz que se enciende para que se evidencie lo malo. Porque hay un contraste entre quien responde con lo bueno y quien está firme en seguir haciendo lo malo. Pero mientras hayan contrastes, se va a dejar ver que el sistema está corrompido. Pero si yo contribuyo a responder con lo malo, esa acción empieza a oscurecer la manera en que se vea la justicia y no se va a notar. Por eso es que nos sujetamos al principio de permanecer fieles bajo presión. Me refiero específicamente a: si recibimos insulto, no devolvemos un insulto. Desprecio, no devolvemos desprecio. No maquinamos acciones que afecten la autoridad. Hablar mal de la autoridad. Murmurar en contra de la autoridad. Otra vez, porque no dejamos ver ese ambiente de injusticia, porque no hay contrastes. Cuando siempre respondo con lo bueno, ahora sí, se evidencia que hay un contraste ahí entre quien está respondiendo siempre hacia lo malo y quien está respondiendo a ese mal con lo bueno. Por eso es que el sometimiento debe empezar desde nuestro corazón y es la lucha que tenemos contra la carne. Dura lucha que tenemos, pero si identificamos el camino, ya enfocamos nuestras oraciones hacia ese perfil, hacia esa línea. Señor, estoy siendo maltratado, estoy en un ambiente injusto. Primero te pido por mi corazón, para que permanezca fiel a pesar de la presión. Dale y dale y dale con lo mismo. Que mi corazón no desfallezca, que permanezca fiel, para que alumbre tu luz. ¿Cuál luz, mis hermanos? La justicia. Para que yo sea representante de tu luz.
a ejemplo de Cristo. Dios es soberano, pero un extremo de esa soberanía es entender que Dios escoge específicamente a cada gobernante siempre y en todo lugar. Me explico. Si vamos a este extremo de la soberanía, nos va a llevar a razonar algo como esto. Como Dios coloca a cada gobernante, cualquier oposición a ese gobernante es rebeldía contra Dios. Pero hay casos donde los gobernantes son altamente injustos. Es más, escogidos no por voluntad divina, sino por estructuras de pecado. Por ejemplo, Nerón, y les doy una cita de muchas. Oseas 8:4 dice, ellos establecieron, está hablando el Señor, ellos establecieron reyes, le está hablando hacia Israel, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Y el texto es muy interesante, porque había una estructura de idolatría, de pecado, de desprecio al pacto, y dijeron, en mi soberanía, yo no quise este tipo de gobernante, pero lo permito. La respuesta bíblica ha sido la denuncia, como los profetas que denunciaron reyes injustos, ¿verdad? Entre muchos tenemos a Elías en contra de Acab y muchos otros. Y exponían la falta de esas autoridades frente al pacto. Entonces, la mera denuncia va a resolver la situación. No, mis hermanos, posiblemente no. Pero la denuncia, la exposición, va a conservar nuestro corazón en fidelidad al llamado que hemos recibido de responder contraculturalmente. Entonces, responder bien hacia lo malo, posiblemente, repito, no cambie la situación de una persona difícil de soportar, pero mantiene nuestro corazón en fidelidad al principio del reino. Y eso me parece que es muy importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre guardar una buena relación, sobre guardar un trato justo en una empresa, primero que todo guardo mi corazón antes que la relación, si la otra persona no quiere cambiar. ¿Cómo denunciamos hoy? En este momento, a nivel de gobierno, no desde el caos social, por supuesto, ni la murmuración, sino orando por las autoridades, primero por nuestro corazón, participando en procesos electorales, así denunciamos, ejerciendo el voto democrático para honrar ¿qué? El principio de autoridad establecido por Dios. Si usted y yo no salimos a votar, no estamos honrando el principio de autoridad establecido por Dios. Por eso es que hemos insistido en que necesitamos más cristianos en puestos de gobierno. Necesitamos más cristianos como jueces, como abogados, como líderes municipales. Necesitamos más creyentes en puestos de autoridad. Y oramos en esa dirección. Mis hermanos, continuemos con este importantísimo pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, y ahora vamos a compartir versículos del 21 al 25, por favor. 21 al 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25, y leo desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos un llamado, mis hermanos, según el versículo 21, para esto fuimos llamados. Bien, pero entendamos muy bien a qué hemos sido llamados, porque está hablando acerca del sufrimiento, ¿no? Así que es muy importante, porque el llamado no es a sufrir en silencio. Y vamos a edificarnos en ese llamado, entender bien el llamado que tenemos nosotros. Es muy importante esto. ¿Por qué, mis hermanos? Somos llamados a sufrir. Pero repito, ni su sufrimiento ni el mío nunca será redentor. Me explico. Hace muchos años, yo estaba plenamente entendido, cuando era suscrito a otra teología,
que mi sufrimiento yo se lo podía entregar al Señor, sea por la salvación de otra persona, por la paz del mundo, por la salvación del mundo, etc. Y de verdad que lo tenía muy claro. Si yo sufría, yo decía, Señor, acepto ese sufrimiento para que alguien en algún momento sea salvo. Alguien de mi familia, algún allegado, alguien que no conozca inclusive. Casos extremos es el ascetismo religioso. Provocarse un sufrimiento para la salvación del mundo, para la paz del mundo. Entonces, entendamos bien, somos llamados a sufrir, pero ni su sufrimiento ni el mío será redentor. Lo que me está pasando, Señor, que sea para que tal persona, etc. Algo bien intencionado, pero teológicamente equivocadísimo. Porque el único, y repito lo que empecé, sufrimiento redentor, es decir, para salvación, fue de una sola persona, Jesucristo. Vamos a Isaías 53:5, por favor. Isaías 53:5. ¿Por qué? Es que Pedro está hablando del sufrimiento. Entonces es importante y está hablando a ejemplo de Cristo, para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Por eso es que es importante esto. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, gracias a sus heridas, nosotros fuimos sanados, y sanados en un aspecto espiritual. Entonces, queda claro que nuestro llamado, porque es un llamado a sufrir, ¿verdad? No es el sufrimiento redentor de Cristo. El sufrimiento suyo y mío será el resultado de anticipar los valores del reino de Dios. Será el resultado, el fruto de vivir la justicia del reino, que ha venido con Cristo, pero que a la vez esperamos en su consumación, en un sistema que se resiste a esa justicia, en una cultura que se resiste a vivir anticipadamente los valores del reino de Dios. Y esa oposición va a traer sufrimiento. Y ahí es donde colocamos el sufrimiento suyo y el mío. Esto no significa, ese ejercicio de sufrir, no significa ser un respondón, como va a decir Pablo en Tito 2:9, no ser un respondón, sino, mis hermanos, para que nosotros respondamos según los valores del reino, nosotros primero tenemos que procurar un espacio relacional, aunque la persona sea difícil de soportar, damos la luz a un espacio de obediencia y respeto. Eso es lo primero. Ese es el llamado que tenemos. Y nos va a costar. Y vamos a sufrir por mantener esto a pesar de la otra persona tan difícil de soportar. Exactamente. Ese es seguir las pisadas de Cristo en el sufrimiento. No la manera en que Él sufrió, de manera redentora, sino porque la redención ha venido en nuestro corazón y nosotros tenemos otro llamado, que es anticipar los valores en microespacios relacionales, en cualquiera que estemos, en cualquier espacio, sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la familia, etc., que nosotros procuremos mantenernos firmes en espacios de respeto y obediencia, para no ser acusados de nada. Y desde ese espacio, ahora sí, respondemos para edificación. Ser respondones, como Pablo está diciendo, cuidado de no ser respondones, es porque nosotros no enfocamos el procurar primero un espacio de respeto, de obediencia, de sujeción al principio de autoridad de Dios en su creación. Tenemos que pensar primero y no ser impulsivos para ser respondones. Porque procurando ese espacio, es más, sujetando primero nuestro corazón al principio de autoridad, vamos a someternos, es decir, dejar ver la sujeción correcta a como Dios quiere que nosotros nos sujetemos. Miramos nosotros en 53:7, Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren, el hecho de un Mesías libertador, que vaya como un cordero al sacrificio de los gentiles, entendemos el versículo 2. Al final, que no
no tenía atractivo, y no se refiere a la parte física, sino a su figura mesiánica. Este no es el Mesías que nosotros, esto no se ve bien. Este no abrir su boca no es el modelo que nosotros tenemos, porque Jesucristo no abrió su boca en el sentido de que se entregó voluntariamente al plan redentor, al sufrimiento redentor, que era su única vocación. No abrió su boca. Pero nunca Jesucristo dejó de denunciar la injusticia, que eso es otra cosa. En Primera de Pedro, devolvámonos a nuestro texto, 2:23, estamos estableciendo que en Isaías dice que fue como un cordero sin abrir su boca. Y nosotros vemos el sufrimiento, ¿no? Por supuesto. Por eso, otra vez, muy bien, ya Jesucristo me da el modelo de que cuando una persona me está maltratando, a ejemplo de Jesús, voy a sufrir, no abriendo la boca. Ahí está el error de concepto. 2:23 dice acerca de Jesucristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. No está diciendo que no respondía. Dice que no respondía con maldición. Ahí está nuestro modelo. Cuando padecía, no amenazaba. Es decir, procuraba la justicia, pero no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nosotros encomendamos esa causa, encomendamos nuestro corazón a los recursos de Cristo en nuestra vida. Jesús sí levantó la voz en contra de la injusticia. Ustedes van a recordar, entre muchos otros pasajes realmente, que al ser golpeado injustamente por el guarda de Anás, Jesús le dijo, si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Pero ¿cómo? Ese es el cordero que no abría la boca cuando... No. Era el cordero que no abrió su boca cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, para yo morir en la cruz. Y ahí fue como un cordero que no abrió su boca. Tanto que Satanás le dijo, hay otra manera, hay otra forma de que tú puedas llegar a ese plan sin que tengas que sufrir. Y esa fue la tentación o la esencia de la tentación. Pablo muchas veces apeló ¿a qué? A la justicia cuando era tratado injustamente. Por supuesto que sí, al César apelo, entre otras cosas. Bien, veamos Hechos 14:22. Hechos 14:22. Y vamos a ver cómo, dice de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo le está hablando a personas que ya se les había predicado el Evangelio. Ya el Evangelio del reino estaba en sus corazones. Pero dice, y a la vez esperamos la consumación del reino, y en este periodo tendremos muchas tribulaciones. Ahí está, digamos, el llamado al sufrimiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque mi reino, como dice Jesucristo, no es de este mundo. Entonces, cuando nuestro corazón evidencia los valores del reino, que no es de este mundo, se produce la homeostasis cultural. Empieza el rechazo hacia esos valores del reino. Y eso implica sufrimiento. Entonces, ser fiel al reino no significa que Dios va a decir, Señor, le vamos a decir, si soy fiel, tú me vas a librar. No, me vas a fortalecer en el sufrimiento, no librar del sufrimiento. Entonces, vamos a Mateo 5:38, por favor. Esto es muy importante para una sana y contextual teología que nos lleva a una sana práctica o vivencia de la palabra. Mateo 5:38, 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y así aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Quedemos acá. Según lo que estamos desarrollando desde Pedro,
Jesús se está oponiendo en este texto, y síganme acá con atención, se está oponiendo a la lógica que en ese momento se mantenía de ojo por ojo, diente por diente. Y lo vemos en el 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, que ciertamente era una medida muy buena y necesaria en su momento. Estamos hablando de siglos antes que se instaura en una cultura donde era desproporcional la búsqueda de justicia. Al menos contuvo el hecho de que la justicia era, digamos, se correspondía. Un ojo, un diente, ¿verdad? Ese es el concepto necesario. Pero ese era lo mínimo de la justicia. Y Jesús está hablando de un máximo. Amar a quien hace lo malo. Amar a quien hace lo malo. Ahora, Jesús se opone a la lógica del ojo por ojo, repito, a una respuesta simétrica. Jesús se está oponiendo a ese sistema que en ese momento estaba allí. Si me la haces, te la pago. Es decir, con la misma intención con que me la estás haciendo, con la misma intención de mi corazón, yo voy a actuar. Esa lógica es la que Jesús está cambiando por el amor. Me hieres, te hiero. Me golpeas, te golpeo. Mi hijo no busca problemas, pero yo le digo, usted no se deje nadie. Así me lo decían siempre. Usted no busque problemas, pero si usted le dan, usted le da también. Ese es el ojo por ojo, diente por diente. El tema del mensaje acá no es la justicia, sino el impulso de venganza personal. Es decir, si me golpean, la justicia va a ser golpeando. Si me insultan, la justicia va a ser insultando porque usted me insultó. Esa justicia, Jesús no está diciendo, no se oponga a la injusticia. Está diciendo, no busque esa justicia para responder al que hace lo malo. No tenga el mismo impulso venenoso con la que la persona lo está atacando a usted. No significa que se quede como un cordero sin hacer nada cuando hay una injusticia. No significa que si te quitan la capa, digamos, yo no voy a hacer nada, porque está escrito en Mateo 5 que no tengo que hacer nada. No está diciendo eso. Está diciendo, no pague de la misma manera con que usted está siendo atacado. Pero no se refiere a la aplicación de la justicia o buscar justicia, porque sería contrario al reino que Jesucristo ha traído con el Evangelio del Reino, básicamente, ¿verdad? Y la Biblia no se contradice, ni la doctrina, ni Cristo, ni nada, ¿no? Repito, esto habla de no responder a la injusticia con el mismo mal que la produjo. Y para esto, usted y yo tenemos que sujetarnos permanentemente a Cristo. ¿Comprendemos? Para que el sometimiento, es decir, aquello que se deja ver, la acción de sujeción que se deja ver, glorifique a Dios y glorifique el reino que viene. Y es una lucha de nuestro corazón. Porque si usted ve películas, vemos al justiciero que tiene su justicia propia. Y así estamos constantemente invadidos por ese sistema de justicia. En el mejor de los casos de la ley del talión, en el mejor de los casos. Pero esto se aplica solamente a gobierno civil y matizado hoy por derechos humanos. Porque el que la hace, la va a pagar de otras formas, no necesariamente con lo que hizo. Y eso forma parte de la reciprocidad. No estamos nosotros llamados. De hecho, si nosotros vemos, está hablando a título personal, Jesucristo, a cualquiera que te pida. Entonces, nosotros no estamos llamados a ese tipo de justicia simétrica. Y esto es totalmente contracultural. ¿Queda claro? Yo no estoy llamado a responder de la misma manera y decir, no, pero lo hice bien porque no me pasé. O sea, si me dijo tonto, yo le dije tonto. Yo no me pasé, yo no le dije, etcétera. Yo no le dije fue tonto. No. Eso es justamente lo que Cristo está diciendo. Te estoy llevando y capacitando para un nivel mayor de justicia. No responder de la manera en que estás siendo atacado. Pero no te estoy diciendo no respondas, sino de la misma manera en que estás siendo atacado. Porque establecer límites relacionales saludables no es responder con venganza personal. Porque todo límite edifica a ambas partes. Si nosotros no ponemos límite relacional, recordemos, yo no hago ver la justicia. Yo no hago ver, yo no hago el contraste.
no edifico a la otra persona. Ya la otra persona, si recibiendo la influencia, la persuasión, responderá o no. Pero yo tengo que mantenerme respondiendo no con la misma medida en que me están atacando. Porque es la manera en que la persona, quiera Dios, va a ser persuadida para ver su error. Es necesario seguir a Dios que ante los hombres. Gracias a que los apóstoles hablaron, dejaron un precedente ahí. Y lo tenemos acá nosotros. Jesús prohíbe responder desde la misma lógica del agresor. Violencia por violencia, odio por odio, desprecio por desprecio, rencor por rencor. Ante el maltrato no tenemos derecho de devolver el maltrato. Por ejemplo, vamos a Primera de Samuel, vamos a tener tiempo. Primera de Samuel, capítulo 26, por favor, del 7 al 11. Primera de Samuel 26, del 7 al 11. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Está hablando de Saúl, que los estaba, que Saúl era el rey, no escogido por Dios, señalado por el pueblo, pero era el rey. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra con un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió: Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, le deja la justicia al Señor, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Mis hermanos, existir no solamente estar vivo. De hecho, la palabra habla de exponerse, de estar hacia afuera, ¿no? de exponerse al cambio, de las circunstancias. Existir es esto. Es una exposición. Por eso es que nosotros estamos toda la vida respondiendo. Porque existimos. Resistimos al estar expuestos ante muchas cosas de la vida, ¿no? No exponernos, es decir, no responder por miedo, sería no existir plenamente. Si nosotros no respondemos a la injusticia, el miedo nos va a carcomer, porque no forma parte de esa eternidad que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Existir se modela, y lo vamos a ver, desde Colosenses 3:23, bajo el concepto de autoridad. Primero, a los siervos, va a decir Pablo: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor. Ahí está nuestra sujeción. Nuestra sujeción es para el Señor y no para la gente, va a decir Pablo. Aunque por supuesto le estamos dando un servicio a la gente. Pero el buen servicio a la gente, primero, necesita una sujeción y una perspectiva de ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué me estoy sometiendo a esta persona? ¿Por qué? Porque me estoy sujetando al principio de autoridad de Cristo. Y luego, de los amos, en el 25 dice: pero si hacen lo que está mal, los amos, los que tienen principio de autoridad, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, aquí reforzamos lo que hablamos al principio. Si ustedes como yo, que tienen problemas con la autoridad a veces, es porque es la tendencia pecaminosa que podemos tener. Oponernos, resistirnos a Dios, no lo hacemos plenamente porque el Espíritu Santo nos contiene y nos lleva a arrepentimiento. Si no, si nos dejan libre, como dice Romanos 1, usted y yo haremos cualquier cosa, mis hermanos, cualquier cosa. Entonces, esa tensión que yo siento en contra de ciertos espacios de autoridad, que la vivo plenamente, yo la reconozco, tengo que reconocerlo. Y tengo que reconocer, como dice el texto en Pedro, que tengo un llamado. He sido llamado para sufrir, dejando el impulso de la carne y sujetándome por amor al principio de autoridad en Cristo. Primera de Pedro 2, para que tengamos la conclusión. Pedro está animando entonces, en este texto que estamos hablando, está animando a los criados, a que respondan a su existencia en Cristo, con acciones, y aquí está el punto. Les está animando para que respondan
con acciones correctivas y expositivas en amor y verdad. El amor necesita exponerse, la verdad necesita exponerse, necesita brillar. Si nuestro corazón está lleno de amor y verdad por la palabra, no es para que se quede debajo del almud, es para que se exponga, para que hable, para que se deje ver. Y eso es sometimiento. Eso es sometimiento, ¿entendemos? Esto es someterse. Y lo vemos en el 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estas acciones a estos criados no les iban a garantizar que resolverían el maltrato recibido. No, más bien podía empeorarlo. Pero sí les garantizaba un sufrir con gloria, como va a decir Pedro en el versículo 20. Sí les garantizaba tener un sentido en su sufrimiento. No serían aprobados por el amo terrenal, pero sí por Dios mismo. Y esa era la gloria del criado, la aprobación de Dios mismo en medio de su sufrimiento. Entonces, anticipar los reinos de Dios, mis hermanos, puede empeorar las relaciones, ojo. Pero ese sufrimiento ahora sí va a tener un sentido en nuestra vida. Sufrimos por un propósito que Dios nos está llamando a hacer.